Carlos Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Valentín. Démosle una espera a tus compañeros y arrancamos, vale. Bueno, entonces vamos a hablar hoy del tema de endotropia infantil y acomodativa. Ya me conocen, pues, Valentín Morales, residente de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana. Dame un segundito. Eso. Muy bien, entonces el contenido que vamos a tener de la charla del día de hoy, vamos a pasar primero por los principios de la evaluación en cuanto al estrabismo, algo pues de generalidades en la evaluación, algo de epidemiología centrados más hacia la endotropia y vamos a hablar ya de términos de lo que es la pseudoendotropia, endotropias comitantes y endotropias incomitantes, pues como grupos grandes. Dentro de las comitantes vamos a hablar de la infantil, la acomodativa y la no acomodativa adquirida, y las incomitantes vamos a centrarnos un poco más, más que todo en la principal presentación, que es la parálisis del sexto par craneal. Entonces, empecemos con los principios para la evaluación. Vamos a hablar inicialmente en el paciente lo que es la evaluación de la alineación ocular. Vamos a encontrar las diferentes posiciones de las miradas. La primera posición que vamos a tener en cuenta es la posición primaria, la posición centrada y recta, pues total, que nos va de entrada a mostrar pues si hay alguna desviación manifiesta o no. Y posteriormente ya vamos a hacer las otras 6 posiciones cardinales, que ya son los movimientos de cada una de los músculos. Se debe hacer de forma de vergencias, o sea, los dos ojos, cómo se mueven en conjunto, y también se debe hacer un ojo cada uno en cuanto a las ducciones para ver si hay algunas alteraciones manifiestas, en diferencias pues en cuanto a la vergencia, porque ya uno de los ojos se va acompañado de la fusión del otro, o si es propio de un solo ojo, pues con la aducción lo vamos a encontrar. Entonces acá tenemos pues lo que es la posición primaria y las posiciones pues cardinales, que van a ser las posiciones en las cuales vamos a hablar los ejes horizontales y los ejes verticales, que va a ser más que todo los rectos mediales y laterales, y los oblicuos en conjunto con los rectos superiores e inferiores. Vamos a pasar rápidamente por eso para hacer pues como un poco más rápida la charla. Las pruebas de alineación ocular. Vamos a tener en la clínica los principales tests, que va a ser el cover test y los reflejos corneales. Vamos a ver cada uno de ellos, vamos a ver los tipos y en qué casos pues podríamos como preferir la utilización de uno o del otro. En cuanto al cover test, se trata de un test que requiere una fijación foveal, entonces por lo tanto son pacientes que requieren una atención y una cooperación para la realización del mismo. Entonces pacientes muy pequeños no los vamos a tener en cuenta para la realización del test, ya que ellos no nos van a, pues, a colaborar con la fijación foveal y la fijación pues de un objeto a la distancia o un objeto a la cercanía. Evaluamos pues la habilidad de los movimientos oculares asociado a toda esta atención y a esta cooperación. Vamos a ver que se divide en varias formas. Entonces está el cover test, que es el cover on cover, que es básicamente la posición inicial va a ser la posición primaria, una posición recta, y se va a hacer una fijación, ya sea a distancia o de forma cercana, para medir los cambios que se puedan estar presentando. Entonces, el cover on cover, inicialmente, digamos, a la distancia ponemos por convención un objeto a 6 metros. En este caso, pues ponemos el avioncito o el octotipo pues de la E, para que la persona pues o el niño fije la mirada, y vamos a ocluir uno de los ojos. Vamos a mirar cuando desocluyamos el ojo qué movimiento se presenta. Si hay un movimiento, si es un movimiento de salida, se piensa pues como en una atrofia, en una aforia de forma, de forma pues de endoforia. Y si va en un movimiento de entrada, va a ser una exoforia, ¿sí? Eso solo nos va a dar esa valoración. Ya si el paciente presenta una desviación manifiesta y la desviación continúa con la desoclusión, vamos a pensar entonces que hay ya un estrabismo, y vamos a seguirlo hablando con otro de los cover, que va a ser el cover alternado, que nos va a permitir ya darle como más caracterización a esta manifestación. Y aquí se da una cosa que es la pérdida de la función binocular, de la fusión binocular. Entonces nos va a dar bien el resultado de si tiene o no una aforia o una atropia, ¿sí? En este caso, en el cover alternado, lo que hacemos es ocluir la misma, o sea, ponemos al paciente a fijar
y vamos a pasar alternadamente de un ojo al otro y vamos a ver el movimiento, si es un movimiento continuo o si no hay movimiento. Cuando no hay movimiento, entonces ya pensamos en que está en orto, o sea, el paciente no tiene ninguna desviación y digamos, en este caso, podemos de entrada pues ver que el paciente tiene una ligera desviación que se hace manifiesta al mover, al hacer el movimiento pues del oclusor y va a seguir en sentido a la desviación que tiene, en el sentido contrario a la desviación que está presentando el paciente. Cuando queramos ya hacer una medida o pues tener una medida de lo que es la desviación, hacemos el cover prismado. Vamos a ver más adelante con los reflejos corneales cómo logramos pues la medición del prisma y si no, pues vamos usando prismas que lo ponemos sobre el ojo afectado con la base en sentido contrario a la desviación y vamos aumentando los prismas y ocluyendo los ojos de forma alternada para ver cuándo se hace un control o cuándo se logra un detenimiento de esos movimientos. Y esa medida que logremos en el prisma va a ser entonces la medida que tenemos para la desviación que estamos buscando. En cuanto a los reflejos corneales, estos son ideales en pacientes que no tienen una cooperación, en esos pacientes más pequeños, en los pacientes que simplemente podemos guiarnos de lo que son las alteraciones o de los signos pues, que vemos propiamente nosotros y no tanto de lo que ellos nos ayuden. Y entonces son pacientes que no cooperan y tienen una pobre fijación excéntrica y que no nos ayudan pues como a hacer la actividad. Entonces, este test de Hirschberg se basa en los reflejos sobre la córnea que se va a presentar con una de las lámparas, pues, sobre todo pues, con el oftalmoscopio directo, y vamos a ver que se debe posicionar en igual punto en ambos ojos, normalmente pues, en el centro de la pupila. Y dependiendo de la desviación, en caso de que tenga una desviación, va el punto, el reflejo corneal se va a localizar o adentro o hacia afuera. Si es una exotropia, vamos a ver que entonces el punto va a ser hacia nasal y si es una endotropia, vamos a ver que el punto va a ser más hacia temporal. La medida se puede tratar ya de entrada a sacar pues como una medida de la desviación. Se basa en que más o menos 1 milímetro de distancia del centro son más o menos 22 dioptrías. En promedio en los pacientes, por cambios en el tamaño de la córnea, tamaño del iris y la forma de la misma córnea, puede oscilar esta distancia entre 12 a 27 dioptrías. Por convención, se tiene que si la desviación está en el reborde pupilar, son más o menos unas 15 dioptrías, entre el reborde pupilar y y el reborde limbar son unas 30 dioptrías y ya cuando supera pues o está sobre el limbo ya son 45 dioptrías. Esto lo mencionan más como al paciente mucho más colaborador. En el libro de la academia nos mencionan que a grosso modo, cuando el paciente es muy poco colaborador y lo que se logra pues ver rápidamente, se pueden tomar unas medidas en el reborde pupilar de 30 dioptrías, de 60 dioptrías en el centro y de 90 dioptrías ya en el reborde limbar. Valentín, ven, devuélvete un Sí, segundito. Creo que estás un poquito confundido. Acá sí, estás mostrando la misma desviación con dos formas como para medirlo, una con grados ajá, y otra con dioptrías prismáticas. Entonces, la ok. imagen que Ah, tiene bueno, color son los grados, ¿sí? La desviación en grados, pero realmente esa pues no la utilizamos mucho. Y la ok. imagen que es en blanco y negro es Es la dioptría. el reflejo, ajá, con las desviaciones medidas en dioptrías prismáticas, que es realmente como la medida que nosotros utilizamos. Entonces en esto hay que poner mucho Perfecto. cuidado porque yo casi siempre los veo que se confunden con eso porque hay muchos libros y muchas imágenes que muestran la medición de la desviación en los grados y pues es Lo muestran diferente. así. Si ustedes se fijan, digamos que los valores correspondientes son distintos. Entonces siempre, digamos que lo que tienen que tener más en cuenta es la imagen que estamos viendo, esa que estás El de mostrando ahí, la porque es la academia. que nos da la medición en dioptrías prismáticas.
Listo, sí, Listo, o sea, no es que realmente, para uno, para el que sea fácil y para el que sea difícil, sino que realmente la forma de ok, medir en dioptrías prismáticas es esa otra. listo, porque realmente lo tenía entendido desde el semestre pasado como este del color. De hecho, ya leyendo pues de la academia me di cuenta de esto. Entonces, gracias por la anotación, Doc. Muy bien. Bueno, y ya en cuanto al test de Krimsky, nos permite entonces mirar la medida de la desviación usando prismas. Entonces vamos a usar esos reflejos corneales y vamos a ir adicionando diferentes medidas de prismas, pues basándonos en la medida inicial que sospechábamos con el Hirschberg, y vamos a tratar de centrar el reflejo pupilar del ojo pues que está desviado, y cuando logremos pues como centrarlo, esa medida va a ser la indicada. Hay que tener en cuenta entonces que el prisma siempre debe ser con la base contraria a la desviación. Entonces en este caso que se presenta una exotropia, pues la base debe ser interna, y si fuera una endotropia, la base debe ser externa. Bueno, otro de los conceptos pues que tenemos que manejar es lo que es el ángulo capa. El ángulo capa se define como el ángulo que se presenta entre el eje de visión, el eje pupilar y el eje de visión. O sea, el punto entre el objeto y la fobia, y la línea que se presenta sobre todo el eje pues anatómico del ojo. Ese ángulo que se genera entre estos dos va a ser el llamado el ángulo capa. Ese ángulo capa, dependiendo de si se va hacia nasal o hacia temporal, va a presentarse como positivo o como negativo, ¿sí? Dependiendo también, entonces, si uno tiene un ángulo capa positivo, va entonces a pensar más en una exotropia, y cuando estamos pensando en ángulos capas negativos, va a ver entonces más hacia una endotropia. El test de Bruckner, este test básicamente lo hacemos de entrada con el Hirschberg, lo hacemos con el oftalmoscopio directo, vemos de una vez los reflejos corneales y vemos los reflejos de retina. Esto nos va a indicar si los reflejos son simétricos, si los brillos son simétricos, o si se ve pues como alguna alteración que nos haga pensar que hay una desviación, aunque estos tienden pues a tener mucho defecto en cuanto a las medidas o a las sospechas, porque pues estos también están relacionados con defectos refractivos o cambios pues en las opacidades que se generan en medios, que van a alterar la medición pues del test, aunque uno pues debe caracterizarlo siempre pues en todos estos pacientes. En cuanto a la evaluación de los movimientos oculares, vamos a encontrar en el paciente que coopera, pues se hace la medida fijando un objeto y haciendo los movimientos que vimos pues de cada uno de los movimientos, emergencias y luego las ducciones. En caso de los pacientes más chiquiticos, vamos a ver ahorita más en lo que es la técnica del movimiento en cabeza de muñeca, que vamos a usar entonces el reflejo coclear relacionado pues con los movimientos oculares, y vamos a ver cómo se dan esos movimientos. Ahorita vemos un videito de eso. Vamos a hablar primero de varias cositas, lo que es la convergencia, que es la alineación de los ojos interna para lograr la visión cercana. Normalmente se evalúa a 40 centímetros y se acerca un objeto hasta se objeta un objeto hasta que se pierda la fijación de uno de los dos ojos. El ojo que queda fijando es el ojo dominante, y esto ocurre en promedio más que todo a los 8 a 10 centímetros pues en todos los pacientes. Otro de los conceptos pues relacionados con la convergencia es el rango de convergencia acomodativa sobre la acomodación. Entonces, ¿de qué se trata esto? Cuando uno tiene que hacer la mirada cercana, tiene que hacer tres cosas importantes, lo que son la miosis, la convergencia y el reflejo pues de acomodación. Cuando esto no es simétrico, va a generar que la fuerza o el movimiento muscular supere a la acomodación y se va a presentar una endotropia. Hay dos métodos para medirlo. Está el método de gradiente, en el cual se realiza un cambio sobre la acomodación utilizando lentes que pueden ser plus o pueden ser negativos. Hay que tener en cuenta que cuando se usan lentes plus, tienen que ser en pacientes que tienen unas hipermetropías no corregidas. Y se va a medir entonces el resultado que se presente en la desviación en dioptrías
que sería entonces midiendo la convergencia acomodativo sobre el cambio del poder del lente. Y este nos va a dar pues como el resultado de este rango. El método de heterotrofias lo que hace es comparar las desviaciones de lejos y de cerca y nos da un estimado grueso. La idea es que si se presenta una endotropia acomodativa, va a haber mayor convergencia cercana que lejana y se va a superar por lo menos por unas 10 dioptrías. Entonces ahí hablaríamos de un rango alto y por debajo haríamos de rangos normales. Eso más adelante es importante para uno de los tipos que vamos a hablar. Las vergencias fusionales, hay varios tipos, entonces está la convergencia fusional, que es unir esos dos puntos foveales para poder mirar, hacer la mirada cercana, lo que la convergencia divergente, que es una forma compensatoria para evitar esa convergencia excesiva, que lo vamos a ver más adelante en otro de los tipos, y las vergencias fusionales de forma vertical y torsionales, que ya van pues más enfocadas a lo que son los estrabismos verticales y los estrabismos pues con los oblicuos más que todo. Se presentan unos valores normales, los test pues a distancia, se habla que las amplitudes en dioptrías normales deberían de ser de unas 14 dioptrías a 6 metros, la divergencia de 6 dioptrías y los verticales de 25 dioptrías. Cuando hacemos los test a cercanía, pues en este caso 25 centímetros, se habla de valores normales de 38 dioptrías y de 6 dioptrías de divergencia, y en cuanto a lo vertical, 2.6 dioptrías. Entonces, esos serían como los valores normales para uno. Hacer unas vergencias normales hacia la cercanía y unas vergencias normales hacia la parte externa y mantener alineados esos puntos foveales con el objeto. Hay uno de los test que se usa ya en un ámbito pues ya quirúrgico, que es el test de ducción forzada. Este test nos va a permitir la evaluación de si se presenta una restricción del movimiento o si se está presentando una parálisis. Entonces, en este caso, se hace, pues obviamente intraquirúrgico, aunque también lo muestran pues en ocasiones simplemente con anestesia tópica en los pacientes que son más colaboradores, pues, obviamente los más grandes, y se hace un movimiento desde la conjuntiva, mirando a ver si existe una restricción o si simplemente el músculo se mueve pues fácilmente. Esto no se utiliza tanto pues en lo que es en la clínica diaria, pero ya pues en la parte quirúrgica sí nos ayuda entonces en cuanto a esas diferencias que vamos a ver más adelante, sobre todo en lo que son las endotropias incomitantes. Muy bien. Hay otro test que en realidad no he visto, no sé si en realidad sí lo usen, que es el test de velocidad sacádica. Lo mencionan más en las incomitantes, en las parálisis pues, del sexto par craneal. Se trata de poner unos objetos en una pantalla, hacer un video del ojo y medir las velocidades que se tienen en cuanto a las vergencias y mirar a ver si existe una diferencia pues entre un ojo o el otro, y eso nos evalúa pues como de una forma más objetiva algunas parálisis que no son tan específicas o no se presentan pues como de forma tan clínica. Bueno, ya entrando entonces en el tema en sí de la endotropia, entonces vamos a hablar de la epidemiología. Se presenta pues en igual forma entre hombres y mujeres en una relación 1 a 1. Es el estrabismo más común en la población pediátrica. En el 50% de estos pacientes se presentan, pues, son endotropias. Está más relacionado con géneros afroamericanos, blancos y asiáticos, y como factores de riesgo vamos a encontrar las anisometropías, alteraciones del neurodesarrollo, la prematuridad del bajo peso al nacer y anormalidades craneofaciales o cromosómicas, pues, relacionadas con los mismos cambios, pues, anatómicos. El tabaquismo materno y la historia familiar de estrabismo pues, en padre y madre. El término de pseudoendotropia. Esto se refiere entonces a cambios anatómicos, sobre todo en la parte palpebral o en la parte pues, craneofacial, que nos va a hacer pues nos va a imitar como si el paciente tuviese una endotropia. Esto la verdad es muy común
hemos visto pues que muchos de los niños tienen epicantos y estos epicantos en ciertas posiciones de la mirada, sobre todo cuando el ojo está en la mirada lateral, el ojo que queda hacia adentro, el papá va a sentir que el ojo está desviado. Obviamente esto se debe descartar haciendo los test, pues sí, dependiendo ya si el coverte es el Hirschberg, para mirar entonces si existe o no una desviación real. Otra de las alteraciones, pues en cambio en los cambios faciales, se menciona pues que los pacientes que tienen puentes nasales anchos, que eso genera pues también una ilusión de que tiene pues una desviación. Bueno, entonces vamos a dividir los diferentes tipos en lo que es las desviaciones comitantes, que son las desviaciones que varían, o sea, el paciente tiene una desviación y cuando se hacen los movimientos oculares, el paciente tiene unos movimientos conservados, ¿sí? Pueden tener ciertas deficiencias, pero entonces varía la desviación. En cuanto a las incomitantes, son ese grupo en las cuales la endotropia es persistente a pesar de la mirada. Entonces, dependiendo de hacia dónde vaya la mirada, o sea, las vergencias, vamos a encontrar que se vuelve más manifiesta o menos manifiesta. Entonces empezamos con lo que son el grupo de las endotropias comitantes. La primera y la más común es la endotropia infantil. Se presenta... Perdón, hola. ¿me repites lo que dijiste, las desviaciones comitantes y las incomitantes? Sí, doc, Que no que sé si te entendí bien. Listo. Las comitantes, no, las comitantes varían, pues varían es que se pierde la desviación con los movimientos oculares. En cambio, las incomitantes cambia, digamos, la manifestación de la desviación con los movimientos oculares. Entonces, como para que aclaremos, las desviaciones que son comitantes son aquellas cuya medida no cambia en las diferentes posiciones de la mirada. Y las incomitantes, como por ejemplo en las parálisis, sí cambia la medida de la desviación en las diferentes posiciones de la mirada. Bueno. Exacto. Listo. Valentín, ¿de dónde sacaste esa definición de desviaciones comitantes e incomitantes? Porque no hace sentido. Ahí en la academia, Doc, de pronto es algo de traducción. Yo creo que es algo de la traducción, sí. Porque lo que debe quedarles muy claro es que las comitantes tienen más o menos las mismas medidas en todas las posiciones de la mirada, a no ser que haya una incomitancia en A o en B, pero pues esas son incomitantes. Y sí, las incomitantes son las que son diferentes en las diferentes posiciones de la mirada. Listo. Bueno. Listo, sí. Muy bien. Entonces hablemos de las comitantes. Entonces, son pacientes que presentan unas endotropias, más que todo mayores de 6 meses, se presentan de forma transitoria e intermitente y se habla de que por lo menos entre los primeros 3 meses existe lo que es una inestabilidad ocular de la infancia, o sea, van a haber unos cambios o unas desviaciones presentes que a partir de los 2 meses a 3 meses se deberían de estabilizar. Si estos persisten después de estos 3 meses y sobre todo a mayor de 6 meses, ya se debe entonces pensar en que se tiene una endotropia pues propia y se debe evaluar bien. Se vuelve constante normalmente y tiene entonces unas medidas promedio de más de 30 dioptrías. Está relacionado mucho entonces con los pacientes con antecedente familiar, alteraciones genéticas pues propias del antecedente y dependiendo pues de la edad gestacional del paciente, o sea, puede estar relacionado pues con la prematuridad. Y el 30% de estos pacientes tienen problemas del neurodesarrollo. La patogénesis está dividida en dos formas o dos corrientes pues que presentan. Entonces, hablan del concepto sensorial de Ward, que él dice que hay una falta del desarrollo de la fusión de la mirada a nivel cortical, o sea que el error está a nivel cortical y no pues como algo propio de la parte muscular. En cambio, la teoría de Chavasey habla más de una alteración a nivel muscular y la diferencia entre una y la otra es que la teoría sensorial de Ward no nos deja como la oportunidad de poder corregir esa endotropia.
porque si es a nivel cortical, pues el cambio no se puede, no se puede corregir, y a nivel muscular sí tendría, pues como con el desarrollo muscular, con el desarrollo pues, propio del niño, como corregir, aunque pues no sé, Doc, ustedes cómo basan pues como por cuál corriente creen ¿A o qué te qué. refieres tú, Valentín, cuando dices no se puede corregir? O sea, ¿Qué es lo que no se puede corregir según Ward? según Ward, el daño está a tal nivel del desarrollo neurológico que no hay cambio, o sea, que ya o sea, hay un mal desarrollo neurológico y no va a haber, pues, como, no habla como algo de madurez, sino un defecto. Y la de Chávez habla más de inmadurez, sobre todo en la parte motora. Sí, pero lo que uno no puede, según Ward, lo que uno no puede corregir es que, que haya, tratar de lograr que haya visión binocular. Exacto. Para él no se logra nunca. O sea, Mientras no que hay para forma. Chavas sí se puede lograr si uno hace la cirugía tempranamente y Eso. corrige la parte muscular. Entonces, eso es lo que sí se puede corregir, Perfecto. según ellos. Doc, espérate que Camila tiene una pregunta. Sí, doctora, ahora aprovechando que estaban hablando de este tema, me surge una duda, ustedes que ven este tipo de pacientes más comúnmente, ¿sí se logra mejorar la binocularidad en estos pacientes con endotropias infantiles? Pues que se corrigen a tiempo. Al parecer se logra más una fusión periférica que una fusión central. O sea, digamos que eso es como la meta que se trata como la meta perfecta, porque estereopsis real, normal, no se va a lograr. Yo creo, yo creo que Ward en cierto punto tiene razón, porque no conozco estudios que digan que haya una fusión central, se logre una fusión central cuando se hace la cirugía aún tempranamente. ¿Tú qué opinas, Sí, Alejandra? yo también creo lo mismo, creo que a pesar de que uno logre, digamos, una buena alineación desde temprano, pues la sensorialidad de esos niños no es normal nunca. Uno pues puede lograr algo de fusión periférica, pero así uno los tenga con una, digamos, alineación que uno considere exitosa desde el punto de vista quirúrgico, yo creo que la sensorialidad no es igual, y yo creo, yo me uno un poquito más a Word en ese sentido, pues que nunca se va a restaurar la normalidad. Vale, doctoras, gracias. Cuando uno empieza a operar a esos pacientes, dice, yo sí lo voy a lograr, yo lo voy a operar temprano y yo le voy a lograr la binocularidad, y la verdad es que no se logra. Entonces, uno dice, Chavas es el que tiene la razón, y él termina dándole la razón al otro. Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces ya hablamos de lo que son las características clínicas, pues, y la evaluación de sus pacientes. Vamos a iniciar pues con la agudeza visual. Dependiendo del paciente, pues ya vamos a mirar si se pueden utilizar las tablas o si nos basamos pues en el seguimiento. Normalmente estos pacientes, pues como son de menor edad, hacemos pues el seguimiento fija, sigue y sostiene, y evaluamos pues como la respuesta. Hay que tener en cuenta que estos pacientes van a tener lo que llaman una fijación cruzada, que es como se presenta en este caso, en el cual el niño empieza a fijar más con el ojo que tiene con la endotropia, pues con la desviación, que con el ojo que no la tiene. En cuanto a la doblación, ya en los niños más chiquiticos, pues tenemos el reflejo oculocefálico, que es entonces el de la cabeza de muñeca, en el cual vemos Valentín, entonces, hola. una cosita. Ay, no sé por qué está con eco. Ah, bueno. La fijación cruzada no es que el paciente empieza a fijar con el ojo desviado, sino que el paciente, para mirar hacia un lado, mira con el ojo que está desviado, digamos, hacia la izquierda, ahí mira a la izquierda, y con el ojo que está desviado a la derecha, mira a la derecha. Entonces fija tanto con el uno como con el otro, y eso se llama fijación cruzada.
Ah, ok, Doc. Listo. Bueno, entonces vemos que también podemos hablar los movimientos oculares, pues, y la parte clínica, pues, como de esos chiquiticos con el reflejo, pues, de la muñeca, que es entonces estimular el reflejo coclear, vestibular, para hacer entonces los movimientos oculares. Eso más que todo, pues, lo podemos ver los movimientos horizontales, pues, y creo que es algo muy, a veces, subjetivo. Tenemos que evaluar que el paciente no tenga entonces una relación con la ambliopía y que está bastante, pues, relacionada con la patología, mirando pues también lo que son las ducciones y las versiones para mirar entonces que es una desviación comitante y que va a tener un déficit en la aducción que va a ser aparente. Va a ser aparente en sentido de que como cuando se presentan con una endotropía muy profunda, pues se tiene como la idea de que cuando se va a hacer la abducción de ese ojo se va a ver como algo limitado. Normalmente la medida va a ser mayor a 30 dioptrías en cuanto a la desviación y el 50% de estos se van a asociar entonces a cambios verticales, que entonces va a haber una sobreelevación en la aducción y va a estar más relacionado en pacientes con 1 a 2 años. Una forma de presentación de esta endotropia infantil y una de las más importantes pues es el síndrome de Ciancia, que se relaciona con una endotropia con altas medidas de desviación, o sea, más de 50 dioptrías, presencia de nistagmos en abducción y déficit leve de aducción. Y además van a presentar esa fijación cruzada que ya habíamos mencionado. Esta fue descrita pues, por Alberto Ciancia, que es era un oftalmólogo argentino que pues, fue el que describió la patología, describió pues, varias de las técnicas quirúrgicas, quien recientemente pues falleció. Bueno, ya entrando pues como al tratamiento de la endotropia infantil, debemos de mirar dos cosas pues importantes. Primero, lo que son los defectos refractivos, pues se deben de corregir el defecto refractivo que sea significativo. Si es un defecto refractivo pues leve que no se considera que pueda estar relacionando o aumentando la desviación, pues entonces se puede esperar y hacer algo de forma, pues en cuanto a observación en este caso. En los casos pues, de ambliopía se va a generar entonces el defecto refractivo, la corrección, y también se puede mirar entonces con la terapia con parche, pero entonces se habla de que se debe hacer cirugía temprana versus una corrección de ambliopía previa a la cirugía. Hasta el momento lo que uno quiere buscar con estas es lograr una adecuada fusión, una estereopsis y una estabilidad a largo plazo. Esto nos va a permitir que el paciente tenga un mejor desarrollo motor y desarrollo pues, psicológico propio del niño. Y lo que se quiere idealmente es lograr con la cirugía pues, un desenlace que se considera estable, es con una endotropia residual que se permite hasta unas 8 a 10 dioptrías. Ellos hablan pues como que en la edad en la cual uno ya podría pensar como tempranamente voy a entrar, voy a pues como corregirlo y voy a lograr que logre la binocularidad es mayor a los 4 meses para la cirugía. Pero estos estudios entonces nos muestran dos cosas. Entonces, lo primero es determinar que la corrección de la ambliopía se debe hacer posterior a la cirugía, ya que tiene mejor relación o un mejor desenlace cuando ya se tiene una alineación de los ojos comparado con una corrección previa a la cirugía. Este estudio, pues, que es el clinical, que nos habla, pues, como un estudio observacional que buscaba definir entonces en qué momento hacer esos abordajes o cuál es la edad adecuada, pues, como para no hacer el abordaje. Entonces, se centraba en buscar en el abordaje temprano quirúrgico para lograr esa cooperación binocular y ellos finalmente definían que los pacientes que tenían unas desviaciones mayores a 40 dioptrías que fueran constantes hasta 10 semanas, hasta las 10 semanas de nacidos, desde ahí se podía pensar que ese paciente no iba a tener una mejoría y que iba a persistir con la desviación. Entonces ellos establecían que desde esa edad se podía pues como pensar en un abordaje temprano de estos pacientes. Otro de los estudios que se junta pues
como a definir esto es el ELIS, que nos presenta entonces ya una forma prospectiva y multicéntrica la comparación de unos grupos en los cuales definen que hay un grupo de abordaje temprano versus un grupo de abordaje tardío. Cuando hablaban de abordaje temprano era definir el paciente que estaba entre los 6 y los 24 meses para cirugía y el paciente entre los 32 a 60 meses para cirugía en la forma tardía. Se dieron cuenta y los mejores resultados fueron con los pacientes de abordajes tempranos, o sea, los pacientes que se abordaban hacia menos de los 2 años, entre los 6 a los 2 años, y tenían una mejora en la binocularidad de forma gruesa. Por lo tanto, se define que finalmente pues, el abordaje quirúrgico idealmente se debía hacer temprano, pues a los 6 meses más o menos, y antes de los 2 años sí sería lo ideal para garantizar pues como un mejor desenlace. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, pues no va a ahondar mucho para cada una, pues porque son ya pues como temas un poco más profundos, pero esencialmente se manejan entonces lo que es las retroposiciones, que es coger el músculo que está en desviación interna, o sea, el músculo, el recto medial, y hacerle como un alargamiento, ¿sí? Para darle como más elongación o más tamaño, pues según la desviación, para lograr entonces alinear el ojo, o sea, volverlo a posicionar hacia afuera. Se tiene la técnica, pues que la que más mencionan en este caso en la academia es la retroposición de de los 2 rectos mediales, aunque también hay un abordaje que es la retroposición del recto medial y la resección del recto lateral ipsilateral. Cuando hablamos ya de resección es un acortamiento, no una elongación, sino cortar un pedazo del músculo para entonces este músculo medial darle un poco más de longitud y a este recogerlo un poco y alinear. Este abordaje de un solo ojo, pues también lo piensan como para tener, digamos, de comodín los otros ojos para lograr un alineamiento pues con el otro ojo. Cuando son defectos ya muy altos, o sea, mayores de 6 dioptrías, ya se piensan entonces en abordajes hasta de 3 a 4 músculos en estos rectos mediales y 60 laterales. dioptrías. De 60 dioptrías. Bueno, otra de las formas de tratamiento que hablan es la toxina botulínica. Se menciona pues que es más hacia desviaciones pequeñas, pero tienen un desenlace pues en comparación con la cirugía mucho peor, pues porque tiene un mayor número de reoperaciones, de necesidad pues como de reintervenciones, y no logran pues como una simetría y una normalidad binocular comparado con lo que se logra pues con la cirugía, pero ya hablamos pues que según las teorías pues de la patogénesis pues no es como tan fácil. Bueno, eso era la endotropia infantil. En cuanto a la endotropia acomodativa, entonces la endotropia acomodativa se basa precisamente en esos principios de acomodación y división cercana. Entonces, se habla de que hay una desviación convergente que se va a superar o que va a ser mucho más fuerte que el reflejo de acomodación. Como características tiene que también tiene un inicio entre los 6 a los 7 meses de edad, se presenta de forma intermitente y posteriormente va avanzando a una forma constante. Es un tipo de endotropia comitante que está relacionado con cambios hereditarios y también muy relacionado con ambliopía. Se clasifican 3. La clasificación inicial, entonces está la parte refractiva, la no refractiva y la parcialmente refractiva. Cuando hablamos de refractiva, en cuanto a ese rango de convergencia acomodativa sobre la acomodación, va a estar normal, o sea, menor de 10 dioptrías entre la distancia y la lejanía, y la no refractiva va a tener un rango alto. La parcialmente refractiva ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la endotropia acomodativa refractiva se relaciona con pacientes con hipermetropías no corregidas. En promedio se presentan con medidas de más 4 dioptrías pues hacia arriba. Se tiene una alteración en la convergencia acomodativa y lo que es la insuficiencia de divergencia fusional.
ya vamos a hablar de lo que es la insuficiencia de divergencia funcional. Entonces, la visión cercana requiere esas tres cosas: acomodación, convergencia y miosis. Debe existir un ángulo similar en cuanto a los cambios, pues, en la acomodación, en el ángulo, en lo que es la visión lejana y lo que es la visión cercana en este tipo de endotropia. Normalmente las desviaciones son más o menos de 20 a 30 dioptrías. Vamos a mirar cómo se mide entonces ahorita lo que es la insuficiencia de divergencia funcional. Primero miremos lo que es la endotropia acomodativa con rango de convergencia acomodativa sobre la acomodación alto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando tenemos un rango de convergencia acomodativa sobre la acomodación, nos va a hablar de que hay una convergencia excesiva en respuesta a la acomodación. O sea, se hace una convergencia muy fuerte, tratando pues como de hacer una mirada cercana. En estos pacientes se debe hacer una corrección con cicloplegia completa, y en promedio ellos van a tener una relación con hipermetropía, pero no van a ser hipermetropías marcadas como pasa con la refractiva. Van a ser hipermetropías que están entre los +2, 25 en promedio, aunque también se ve relacionado con cualquier tipo de defecto refractivo, como la miopía y el astigmatismo. Y en cuanto a la endotropia parcialmente acomodativa, es esa endotropia en los cuales el paciente tiene un defecto refractivo, en este caso hipermetropía, y a pesar de la corrección completa con cicloplegia, va a presentarse una desviación. Entonces, ellos también lo definen como una descompensación de una forma acomodativa pura, refractiva pura. Y también se presenta pues como una progresión de una forma no acomodativa a una forma acomodativa, ¿sí? Es una presentación intermitente, también comitante, y tiene como característica, a diferencia de las otras, es que se presenta una mayor desviación hacia la lejanía que hacia la cercanía. Muy bien. Entonces, en el tratamiento vamos a encontrar que para la endotropia refractiva, el pilar de tratamiento va a ser la corrección refractiva, ¿sí? Darle poder a esa acomodación para lograr entonces relajar un poco lo que está haciendo el paciente para compensar y poder mirar de cerca y permitirle pues como realinear los ojos. Se hace la corrección completa. Cuando hablamos de completa es con cicloplegia. En los pacientes que tienen ambliopía se hace la corrección y sobre esa corrección se debe hacer ya terapia o con parche o con atropina, y se puede hacer de forma alternada. Se habla de un efecto que es como un efecto de rebote acomodativo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Estos pacientes, cuando se hace esa corrección completa, se logra una relajación de esa acomodación. El paciente, en momentos en que no tenga la corrección, va a presentar un aumento de la desviación. ¿Por qué? Porque va a tratar de hacer un esfuerzo adicional para poder tener esa visión que tiene con la corrección. En los pacientes que no tienen una mejoría clínica y que es persistente a pesar de una corrección completa y adecuada, se piensa ya en medidas pues para hacer cirugías, y se deben de hacer medidas múltiples. Entonces, en estos pacientes se confirma pues que no hay una mejoría, se vuelve y se cita, y si la mejoría es persistente, pues ya se toman la decisión de hacer las cirugías. En cuanto a las acomodaciones con alto rango de convergencia acomodativa sobre la acomodación, se habla de manejo con lentes bifocales. En este caso, lo que es el tipo de lente flat top. ¿Para qué? Para que el paciente tenga una corrección solamente cuando haga la convergencia. Entonces, ese exceso de convergencia que él tiene se controle cuando él pues vaya a hacer la mirada cercana, y le permita que cuando vaya a hacer una mirada lejana pues no exista la misma corrección, y permita pues que tenga una libre pues acomodación en este caso. Estos pacientes, pues para este manejo con lentes bifocales, ya se piensa pues en pacientes mayores y sobre todo en pacientes que ya tienen pues como algo de experiencia con lentes,
pues se hace más fácil para ellos adaptarse al manejo. Se puede pensar entre los 7 a los 8 años, dado pues el desarrollo refractivo, en una reducción de la corrección pues que se tiene sobre este lente. La reducción se debe hacer de forma lenta y pues con medidas más o menos entre los 0.5 a 1 dioptría, dependiendo de la respuesta que tenga, o sea, que no vaya otra vez a presentarse la desviación o aumentar la desviación de sintomatología en relación a quitar pues como corrección. En los pacientes que no se logra una mejoría con esto, también entonces se hace cirugía, aunque se menciona que hay pacientes que se puede hacer de un análisis, pues ya un seguimiento en observación, ya que pueden ir a medida que crezcan cambiando ellos mismos o pues con este desarrollo refractivo corrigiendo ese exceso de la convergencia y logrando pues una mejoría. En cuanto a la endotropia acomodativa parcial, entonces ya en estos pacientes tenemos que es un paciente que ya lo intentamos corregir, ya está corregido completamente, persiste, entonces el enfoque pues inicial que proponen es un tratamiento quirúrgico. Bueno, pasamos ya entonces. Valentín, quirúrgico en Claro. la parcialmente acomodativa, pero después de la corrección óptica con la cicloplegia completa. Eso, O sí, sea, la claro, cirugía que se propone es sobre la desviación residual sobre la de la desviación, capa. exacto, exacto. Es un Sí, paciente que ya tuvo corrección. para operar todos estos pacientes con problemas acomodativos, refractivos, hay que estar seguros de que uno está manejando la refracción cicloplégica completa y hay que estar seguro de que no hay ambliopía, Exacto. porque son dos factores que le pueden hacer fallar a uno el resultado quirúrgico o hacer cirugía en caso de que no sea necesario, o colocar un bifocal cuando uno no está corrigiendo completamente, no ha dado totalmente la cicloplégica. Entonces el paciente hace desviación para lejos, hace más para cerca y se lanza a mandar un bifocal. Uno para mandar un bifocal tiene que estar seguro de que la corrección, que el paciente no presenta desviación para lejos y que tiene la máxima refracción cicloplégica que uno pueda tener. De acuerdo. Ya ahí uno tiene el paciente ortofórico en posición lejana y para cerca hace una endotropia. Si para cerca hace una endotropia, entonces ya le manda el bifocal. De acuerdo. Pero uno no manda bifocal cuando encuentra tanto desviación para lejos como y más para cerca, porque ahí no va a encontrar ninguna mejoría con el bifocal. Listo. Bueno, De acuerdo. Bueno, ya pasamos a hablar entonces de lo que es el tipo de endotropia no acomodativa adquirida. Entonces, es un tipo de endotropia que se presenta de forma comitante y que no está relacionada con los reflejos de acomodación. Entonces, en este caso, la desviación va a ser muy similar de forma lejana como cercana. Característicamente, estos pacientes tienen un inicio agudo y presentan pues diplopia como síntoma o pues cardinal a la hora pues de consultarnos. Está relacionado con cambios o lo que es la deprivación visual, relacionado entonces con ifemas, celulitis presentales severas pues que hacen una oclusión del ojo, lactosis y el manejo pues de ambliopía con el parche. Asimismo, estos pacientes tienen una relación aumentada con lo que son los desórdenes neurológicos. Por lo tanto, en el enfoque inicial de estos pacientes, además de una evaluación clínica, se debe hacer una solicitud, pues como una imagen, idealmente una resonancia magnética cerebral para ver que no haya pues ningún defecto a nivel cerebral y también a nivel externo ocular, extraocular. Otro de los tipos, estos tipos ya vienen a ser más raros, son, pues se presentan, refieren que pues uno lo verá una vez en la vida y esta es la endotropia cíclica, tiene una relación con el ciclo circadiano, se presenta más en los pacientes de forma preescolar y son ciclos que oscilan entonces, ciclos de 48 horas en los cuales se presenta la desviación, hay una alteración de la visión binocular y de la fusión pues, cíclicamente
y luego entran en un estado estable. Entonces pasan 48 horas con desviación y pasan después unas 24 horas totalmente estables, asintomáticos y sin desviación. En estos pacientes proponen un manejo con oclusión, sobre todo en estos ciclos de 48 horas, de forma alternada, para tratar de ayudar un poco pues, a reducir la cantidad de desviación y la sintomatología pues, por la pérdida de la función y la visión binocular. En cuanto ya al abordaje quirúrgico, ya hablaban entonces que se deberían de hacer varias medidas y lograr pues en los ciclos o en el ciclo pues de desviación en el que mayor grado de endotropia presente, tomarlo pues como la medida apropiada para la cirugía. No sé, Doc, si usted alguna vez les ha tocado alguno de estos y pues ahí mi pregunta es como, en verdad uno, ¿qué tan seguro puede quedar pues como que ese ciclo o cuántos ciclos me quedo yo tranquilo de que no aumenta más, no aumenta menos? Yo he tenido Sí, un caso de un niñito que la mamá, en esa época no teníamos videos, ni celulares, ni nada de eso. La sí. mamá me decía, mire doctora, que él le presenta, él se me queda con el ojo metido un tiempo y luego vuelve y se mejora y vuelve y se mete, pero cuando le daban la cita y llegaba a la cita, pues ya estaba bien. Entonces le dije yo, mire, eso era en el Club Noel, le dije, yo estoy en mi consultorio todos los días por la tarde, si al niño le da, llévemelo sin cita. Y preciso, lo llevaba con la endotropia. El niño tenía una refracción normal, tenía todo normal, veía normal, pero el ojo se le metía. Posteriormente a esto, empezó a espaciar más los ciclos y luego no la volvió a presentar. Entonces, pues ya lo volví a ver como que al año, a los 2 años y no volvió a presentar esos ciclos. Entonces, me estaba acordando ahora de una niñita que presentó primero una endotropia. Chiquita la operó un oftalmólogo en el Club Noel. Después presentó una exotropia y la operaron también. Y a los años presentó un tercer par. Y el tercer par se estabilizó, no volvió a tener ningún otro problema, la tosis, la midriasis, la falta de acomodación, el ojo en exotropia, en hipotropia. La operé, quedó con el ojo perfecto, bien puesto. Y en Medellín la llevaron donde un mago, no sé cuál es, uno que el papá era auditor de Comeva, y sabía de un tipo en Medellín. Le operó la tosis muy bien operada. La niñita pues seguía teniendo ahí problemas un poquito de exposición corneal y esto. Y estuvo así muy estable 3 años y volvió luego a control y yo que la veo entrar y la veo con proptosis. Y resulta que esta niñita tenía un meningioma en el seno cavernoso. Y esas habían sido manifestaciones de crecimiento muy lento. Le hicieron, si no estoy mal, cirugía. Le fue muy bien en la cirugía. Pero pues para que vean ustedes que cómo se puede confundir uno en estos casos, ¿no? Sí, Como uno, o confundir, no, es que es tan poquito y es tan la manifestación, pero sí era raro que la historia no era muy clara al principio, que hubiera tenido una endo, o sea, un sexto par, luego una exo, luego el tercer par, que era esto, pues todo se pudo luego saber la historia por este problema a nivel del seno cavernoso. Entonces, pues cuando uno tenga estos casos así cíclicos, raros, que no le encuadran, trate de hacer los estudios neurológicos, trate de ir más allá para que no se le vaya a perder estas opciones. Listo. Ahora puede que sea tan chiquito que una resonancia no la vea todavía o no se vea todavía.
pero pues Sí, cada vez exacto. son mejores con cortes más finos, de modo que sí se van a poder ver. Listo. Bueno, otro de los tipos es la endotropia sensorial. Está relacionado pues con casos de ambliopías y está pues obviamente con casos de privación sensorial, o sea, de privación visual, pacientes con cataratas, ifemas, alteraciones pues que se deben de hacer una corrección temprana de esta causa y que finalmente van a hacer un desenlace en la ambliopía y que esa ambliopía pues por la pérdida sensorial va a terminar entonces generando una desviación, una pérdida de esa binocularidad. En cuanto a la insuficiencia de la divergencia, hay dos formas. Entonces está la forma primaria, es una endotropia relacionada con la edad, o sea, es el nombre que le dan también pues como asociado, y son pacientes que principalmente son mayores de 50 años. La característica es que la endotropia va a ser mayor a la distancia que a la visión cercana. Estos pacientes, cuando se hace una evaluación con imágenes, vamos a encontrar un adelgazamiento y elongación y ruptura del tejido conectivo del recto lateral y el recto superior como forma característica. La otra forma es la secundaria. Entonces, esta insuficiencia de la divergencia se da por anormalidades neurológicas relacionadas más que todo con tumores pontinos o en algunos casos pues adicionales ya con lo que es secundario pues a traumas que pueden generar aumento de la presión intracraneana, secundario pues a un trauma encefalocraneano. Este tipo también es raro, es el espasmo reflejo o también lo llaman espasmo ciliar. Está relacionado con factores funcionales y psicológicos. Entonces son pacientes que entre momentos de estrés y ansiedad presentan cambios, presentan la desviación. Entonces se hace una convergencia excesiva con un aumento de la acomodación y la miosis. Entonces se hace un desbalance entre estos, como se presenta pues en las otras no acomodativas, y va a generar entonces la desviación. Se puede hacer entonces, como base del tratamiento pues para casi todas de las endotropias es el control de la reflexión con cicloplegia y en este caso controlar los factores desencadenantes. Entonces ya puedes hacer asesoría psicológica, mirar qué puede estar relacionado pues con la presentación de esta enfermedad. Y finalmente en este grupo está la endotropia consecutiva, que es una endotropia que se puede presentar principalmente de forma espontánea, relacionados con desórdenes neurológicos y que en su mayoría es autolimitada. Pero también hay una forma de presentación postquirúrgica en el caso de una corrección de una exotropia, como en este caso, como este fotico. Entonces, se puede presentar un deslizamiento del músculo lateral que fue operado y mediante el test que mencionamos inicialmente, el test de deducción forzada, podemos distinguir de forma intraoperatoria si hay un deslizamiento o si hay una restricción del movimiento. Se hace entonces un movimiento pues forzado pues desde la conjuntiva y se puede diferenciar si está una restricción del recto medial o si hay un deslizamiento del recto lateral. Bueno, ya entramos entonces a lo que es el grupo de las endotropias incomitantes. La principal forma de presentación entonces es la parálisis del sexto par craneal y de ahí vamos a ver ya relacionado pues con enfermedades sistémicas como son la enfermedad tiroidea, ya propiamente pues de las alteraciones musculares como son las fibrosis y en alteraciones ya restrictivas como con el síndrome de Duane y de Mobius, que lo hablaremos más adelante pues y a profundidad en una de las próximas charlas. Entonces hablemos pues de lo que es la parálisis del sexto par craneal. Es una forma de presentación de esta patología, es benigna y transitoria y que tiene una relación en el 33% con lesiones intracraneales, también con infecciones virales o pues relacionado con vacunación. Y estos pacientes van entonces, como la característica incomitante es que van entonces a variar la medida en los momentos en que se hacen las diferentes posiciones de la mirada. Entonces, digamos, en este paciente vemos que hay una endotropia en el ojo izquierdo, la cual se hace mucho más manifiesta, pues clínicamente, con la mirada, con la vergencia hacia la izquierda.
en comparación con la vergencia hacia la derecha. También van a tener entonces una inclinación cefálica compensatoria hacia el mismo lado de la alteración o de la desviación para lograr tratar de compensar la pérdida de la visión binocular como característica clínica de los pacientes. En cuanto al tratamiento, si el paciente pues tiene una relación con ambliopía, se debe hacer el manejo con parche y como base de todo tratamiento, una corrección de la hipermetropía, debe ser completa. Hablan también de una corrección con lo que son los press-on prisms, que son prismas aplicados sobre los lentes y que van a tener entonces la medida adecuada para tratar de estimular un poco esa parálisis y lograr de compensar la pérdida de la visión binocular. También mencionan entonces la aplicación de la toxina botulínica sobre el recto medial ipsilateral para compensar o para tratar de que ese recto pues sea un poco más laxo y permita pues como una relajación y no tenga tanto fuerza frente a la parálisis del recto lateral. Si estos pacientes persisten con alteración, con la desviación, a pesar de los tratamientos, por más de 6 meses ya se puede pensar en una corrección quirúrgica. Y finalmente, pues en las otras formas de endotropia vamos a encontrar lo que es el Duane, una parálisis pues que está relacionada con una alteración, una restricción del movimiento que está con una alteración ya en la parte genética, lo cual vamos a profundizar mucho más adelante, y ya con alteraciones sistémicas como la oftalmopatía tiroidea o la miositis muscular, que va entonces a generar una alteración propia de los músculos extraoculares y que esta inflamación y este crecimiento de estos músculos o los cambios pues propios en los fibroblastos en relación pues con la enfermedad tiroidea va a generar una restricción del movimiento y va a generar unos cambios, ya pueden ser hacia exotropias, endotropias y pues una presentación de estrabismo. Puede ser de forma, en el caso pues de la patología tiroidea, se presenta monocular tanto como binocularmente. Y ya pues la relación propia de enfermedades de autoinmunes que atacan directamente los músculos, que generan pues como básicamente las mismas alteraciones funcionales. El tratamiento ya de estas mismas ya va más adentrado hacia las características de cada una de las patologías y el control de las mismas para poder pues disminuir la inflamación y recuperar lo que más se pueda pues de esa alineación y si no, ya pues un manejo quirúrgico. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que les tenía para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, porque ahorita ya sigue la reunión esta de los casos interesantes que viene desde Bogotá. Entran con el link de Zoom que les mandé. Listo, muchas gracias. Sí, un tema muy denso. Bueno. Listo, muchas gracias, doctor. Hasta luego, pues. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.